Bienvenidos una vez más a su canal de chismecito favorito, donde desmenuzamos todos los dramas, las noticias y las posibles reconciliaciones del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, du copyright déjenme decirles, tenemos un tema que va a encender las redes sociales, va a hacer que los corazones palpiten a 1000 por hora y que copyright n sabe, a lo mejor hasta haga llover en el desierto. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Porque amigos míos los rumores s calientes que un cafú copyright turco recibió copyright n hecho. ¿Se acuerdan de esa cúmica explosiva que nos regalaron en Erkenci-Kwai? Pues prepúrense, porque hay fuertes indicios de que podrá estar a punto de regresar, y esta vez en tierras italianas. Hoy vamos a analizar todas las pistas, los rumores confirmados y los no tanto, las fuentes cercanas que siempre son tan misteriosas y las teorías muy locas que circulan por internet. Vamos a sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones y a tratar de descifrar si, efectivamente, Can Yaman y Demet Özdemir podrán estar planeando un reencuentro romántico en Italia para este San Valentín. Prepúrense para un viaje lleno de especulaciones, esperanzas y mucho, mucho amor. Pero antes de que empecemos con toda esta locura, les pido un favorcito rapidísimo. Si les gusta el chismecito jugoso, las noticias frescas y los análisis detallados, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán en ninguno de nuestros vídeos y serán los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo. Y ahora vamos al grano. Bien, comencemos por sentar las bases. Para los que viven en una burbuja y no están al tanto de este romance que marcó superíndice 3 una U con diéresis copyright poca, Can Yaman y Demet Özdemir fueron los protagonistas de la exitosísima serie turca Erkenci-Kwai, también copyright n conocida como Pu Haro Show más menos Ador. Desde el primer capítulo, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes Candivit y Sanemaidin nos hicieron reír, llorar y suspirar con su historia de amor llena de obstáculos y momentos inolvidables. Pero lo que pasaba en la pantalla parecía a traspasarla. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de comentarios pidiendo a gritos que su romance se hiciera realidad. Y seamos honestos, Can y Demet no hicieron mucho por desmentirlo. Sus miradas CU superíndice 3 cómplices, sus abrazos cariu más menos osos y sus interacciones fuera del set alimentaron a las esperanzas de sus seguidores. Hubo rumores de todo tipo, que si estaban saliendo en secreto, que si se habían peleado por celos profesionales, que si tenían planes de casarse. En fin, un verdadero culebro superíndice 3n digno de la mejor telenovela turca. Sin embargo, a pesar de todas las especulaciones, Can y Demet siempre mantuvieron una postura ambigua, sin confirmar ni negar su relación superíndice 3n. Y luego, como suele suceder, todo se desvaneció superíndice 3. La serie terminó superíndice 3, Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia para comenzar nuevos proyectos y Demet Özdemir continuó superíndice 3 su carrera en Turquía. Ambos rehicieron sus vidas amorosas, aunque sus relaciones no duraron mucho. Parecua que la magia de Erkenci-Kwai se había quedado en el pasado. Pero esperanza nunca muere, como dicen por ahí. Y ahora, justo cuando pensamos que esta historia había llegado a su fin, aparecen nuevos rumores que nos hacen ilusionarnos de nuevo. ¿Qué copyright estuvo pasando exactamente? Pues bien, la chispa que ha encendido de nuevo este fuego es precisamente la coincidencia de que Can Yaman reside actualmente en Italia y que Demet Özdemir, según varias fuentes, estará planeando un viaje al país de la bota. Y no un viaje cualquiera, no un viaje durante la semana de San Valentín. Su copyright lo que estuvieron pensando coincidencia. Puritita coincidencia. Pero, ¿de verdad creen en las coincidencias? Yo sinceramente no mucho. Especialmente cuando se trata del mundo del espectáculo. Así que vamos a analizar esta situación superíndice 3n con lupa. Primero, la presencia de Can Yaman en Italia es un hecho. El actor lleva varios aún más menos viviendo allí, donde ha desarrollado una exitosa carrera, protagonizando series y películas. De hecho, ha aprendido italiano a la perfección superíndice 3n y se ha convertido en una figura muy querida en el país. Segundo, el viaje de Demet Özdemir a Italia es un rumor que ha cobrado fuerza en las últimas semanas.
Varias cuentas de redes sociales especializadas en noticias de farándula turca han publicado informaciones al respecto, asegurando que la actriz tiene previsto pasar unos días en Italia durante el mes de febrero. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque según estas mismas fuentes, el viaje de Demet podría no ser simplemente por turismo o trabajo. Se especula con la posibilidad de que la actriz quiera pasar San Valentín con Can Yaman. ¡Boom! Su copyright, que es mucha información superíndice 3n para procesar, a su que vamos a tomar. Nos un respiro y a analizar las posibles razones por las que este rumor podría ser cierto. En primer lugar, la química entre Can y Demet, como ya hemos dicho, es innegable. Incluso después copyright de aún más menos os de separación superíndice 3n, muchos fans siguen creyendo que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Y no los culpo porque las imágenes y los vídeos de su con diéresis copyright poca energencia hablan por sus solos. En segundo lugar, ambos estuvieron solteros. Can Yaman terminó superíndice 3 recientemente su relación superíndice 3n con la periodista italiana Diletta Leotta, mientras que Demet Özdemir se divorció superíndice 3 hace algunos meses de su esposo, el cantante Oyuzhan Párrafo. Es decir, ambos estuvieron libres y sin compromisos, lo que facilita cualquier tipo de reencuentro romántico. En tercer lugar, la distancia podría haber hecho que se dieran cuenta de lo que realmente sienten el uno por el otro. A veces, es necesario alejarse de alguien para valorar lo que tenuamos. Quizás Can y Demet se han dado cuenta de que su historia de amor no estaba del todo cerrada y que merecen una segunda oportunidad. En cuarto lugar, Italia es un lugar ideal para un reencuentro romántico. El paus de la pasta, el vino y el amor ofrece un sinfín de escenarios idílicos para una escapada romántica. Imagínense a Can y Demet paseando por las calles de Roma, cenando a la luz de las velas en Venecia o disfrutando de un atardecer en la costa amalfitana. Simplemente perfecto. Pero claro, no todo es color de rosa. También copyright, hay que tener en cuenta las posibles razones por las que este rumor podría ser falso. En primer lugar, podría tratarse simplemente de una estrategia de marketing. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir son figuras públicas y saben CEU superíndice 3 mo generar titulares. Un rumor sobre un posible reencuentro romántico podría ser una forma de llamar la atención superíndice 3n sobre sus carreras y proyectos. En segundo lugar, podría ser que Demet simplemente quiera visitar Italia y conocer el paus. No tiene por qué copyright haber una intención superíndice 3n romántica de de su viaje. Quizás simplemente quiere disfrutar de la cultura italiana, probar la gastronomía local y relajarse unos días. En tercer lugar, podría ser que Can y Demet sean simplemente amigos y quieran pasar tiempo juntos. No todas las relaciones entre un hombre y una mujer tienen que ser románticas. Quizás simplemente se llevan bien y disfrutan de la compau más menos ua del otro. Entonces, ¿copyright podemos concluir de todo esto? Pues bien, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Los rumores sobre un posible reencuentro romántico entre Can Yaman y Demet Özdemir en Italia para este San Valentín son solo eso, rumores. No hay ninguna confirmación superíndice 3n oficial por parte de ninguno de los dos actores. Sin embargo, hay suficientes indicios para pensar que podría haber algo de verdad en todo esto. La química entre ellos, su soltería, la distancia y la idoneidad de Italia como destino romántico son factores que alimentan la esperanza de sus fans. ¿A su qué copyright nos queda por hacer? Pues simplemente esperar y ver qué copyright sucede. Estaremos muy atentos a las redes sociales y a las noticias de farándula para ver si se confirma o se desmiente este rumor. Y por supuesto se lo contaremos todo a Q en su canal de chismecito favorito. Mientras tanto podemos seguir más menos ando con un final feliz para esta historia de amor. Q copyright sabe, a lo mejor San Valentín nos da una sorpresa y Can y Demet nos regalan un reencuentro que haga historia. Y hablando de hacer historia, les cuento que hay otra teoría rondando por las redes que me parece digna de mencionar. Algunos fans, los optimistas, aseguran que este posible reencuentro en Italia podría ser la antesala de un nuevo proyecto juntos. Imagínense. Can y Demet protagonizando una nueva serie o película, esta vez en Italia. Será un bombazo absoluto sin duda. Y además tendrá mucho sentido. Ambos son actores muy populares y tienen una gran base de fans en todo el mundo.
Un proyecto conjunto seru aunu con diéresis copyright sito asegurado. Además Italia podrá ser el escenario perfecto para una nueva historia de amor. La belleza del país, su rica cultura y su ambiente romántico seruan un plus para cualquier producción superíndice 3N. Pero, de nuevo, esto es solo una teoría. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial al respecto. Sin embargo, no podemos negar que la idea es muy atractiva. Y para agregarle un poco de picante a este asunto, du copyright me contarles que he estado investigando un poco en las redes sociales de Can y de Met. Y aunque no he encontrado nada concluyente, he notado algunos detalles que me han llamado la atención superíndice 3N. Por ejemplo, ambos han estado publicando fotos y vídeos en los que aparecen con una actitud muy relajada y feliz. Como si estuvieran disfrutando de la vida al máximo. ¿Serú que estuvieran enamorados? No lo su copyright, pero no lo descarto. Además he notado que ambos se han vuelto a seguir en Instagram. Su copyright que esto puede parecer una tontería, pero en el mundo de las redes sociales. Estos más menos os gestos pueden significar mucho. ¿Serú que retomando el contacto? ¿Serú que quieren enviarse un mensaje subliminal? No lo su copyright, pero me parece muy curioso. Y por último he visto que ambos han estado interactuando con algunos comentarios de fans que les piden que vuelvan a trabajar juntos. ¿Serú que escuchando a sus seguidores? ¿Serú que considerando la posibilidad de hacer un nuevo proyecto juntos? No lo su copyright, pero me parece muy interesante. En fin, amigos míos, la situación superíndice 3N que arde. Los rumores sobre un posible reencuentro romántico entre Can Yaman y Demet Özdemir en Italia para este San Valentín son cada vez más fuertes. Y aunque no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial, hay suficientes indicios para pensar que podrá haber algo de verdad en todo esto. Asu que simplemente nos queda esperar y ver qué copyright sucede. Estaremos muy atentos a todas las novedades y se las contaremos a Q en su canal de chismecito favorito. Mientras tanto, los invito a que dejen sus comentarios a Q abajo y nos cuenten qué copyright opinan de todo esto. ¿Creen que Can y Demet deberán darse una segunda oportunidad? ¿Creen que deberán volver a trabajar juntos? ¿Creen que todo esto es simplemente una estrategia de marketing? Queremos saber su opinión superíndice 3N. Y ahora, para finalizar este vídeo, vamos a hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado. En primer lugar, hemos hablado de la química explosiva que existió superíndice 3 entre Can Yaman y Demet Özdemir durante su con diéresis copyright poca enerkenzi quai. En segundo lugar, hemos analizado los rumores sobre un posible reencuentro romántico entre ambos en Italia para este San Valentín. En tercer lugar, hemos considerado las posibles razones por las que este rumor podrá ser cierto, como su soltería, la distancia y la idoneidad de Italia como destino romántico. En cuarto lugar, hemos considerado las posibles razones por las que este rumor podrá ser falso, como una estrategia de marketing o simplemente una amistad. En quinto lugar, hemos hablado de la teoría de que este posible reencuentro podrá ser la antesala de un nuevo proyecto juntos. Y en sexto lugar, hemos analizado algunos detalles que hemos notado en las redes sociales de Can y Demet que nos han llamado la atención superíndice 3N. En definitiva, la situación superíndice 3N llena de incertidumbre, pero también copyright N de esperanza. Solo el tiempo dirá si Can y Demet se dan una segunda oportunidad o si todo esto queda en un simple rumor. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con todas estas especulaciones. Y antes de despedirme los invito una vez más a que dejen sus comentarios a Q abajo y nos cuenten qué copyright opinan de todo esto. Nos encanta leer sus opiniones. Y por último pero no menos importante, les pido que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto.